ustedes. Me da mucho gusto, tal vez en este momento estén desayunando, compartiendo con la familia, con los amigos y ojalá nos acompañen a lo largo de esta hora de programa. Hoy tocaremos un tema que a mí me parece muy interesante. Estamos acostumbradas y acostumbrados a hablar del maltrato, pero el maltrato como una sola palabra, como algo que le corresponde a la naturaleza humana, porque hay competencia, porque hay, sin duda alguna, pues muchas cuestiones que estamos observando de las demás y los demás. Pero ¿qué tanto nos observamos a nosotros y qué tanto nos bien tratamos? ¿Existe la palabra buen trato como una sola palabra o tiene que separarse forzosamente? Buen trato. Hoy vamos a descubrir y a profundizar mucho más acerca de esto y la importancia que tiene y cómo puede cambiar el estilo de vida de cada una y cada uno de nosotros. Así que con esto comenzamos. ¿Sabes qué es el buen trato? Asumimos que se trata de un concepto contrario al maltrato. La psicoterapeuta Fina Sanz explica que, si bien no existe el verbo bien tratar, a diferencia de maltratar, esto se debe a la normalización del maltrato que se manifiesta en lo social, lo relacional y lo personal. ¿Sabes qué hacer para establecer relaciones en el que nos cuidemos unos a otros, pero sobre todo a nosotros mismos? Qué interesante de verdad. Y es que a nosotros, a nosotras mismas, ¿se han puesto a pensar alguna vez qué tan bien nos tratamos? ¿Cuánto nos procuramos? ¿Cuánto nos apapachamos, que es este abrazo al alma? ¿O por el contrario, en realidad seguimos estándares sociales que vienen heredados desde hace muchísimos años y de otras culturas o propias de nuestra familia, que lo que privilegia pues es esta disciplina pero exacerbada, exagerada, que se convierte en un maltrato? Pero ¿y qué tanto también nos maltratamos de forma individual? No nos permitimos gozar, disfrutar, el placer. ¿Estará presente en nuestras vidas? Bueno, pues sin duda alguna este es un tema muy amplio, muy profundo y pareciera para algunas personas que la palabra buen trato entonces es un error, como lo hemos anunciado justamente en el programa. Y no, esta es justamente la intención del programa. Como bien dice Fina Sanz, debemos de trabajar por un buen trato. Así como existe el maltrato, en el diccionario, en la Real Academia de la Lengua Española, no existe la palabra buen trato, sin embargo, sí maltrato. Por eso es importante analizarlo el día de hoy. Pero déjenme, para precisamente desarrollar el tema, presentarles a nuestro y a nuestras especialistas. Está con nosotros Claudio Sompanzi Miguel. Él es psicólogo y terapeuta sexual con maestría en estudios de la mujer, consultor independiente y docente de la Facultad de Psicología de la UNAM. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, gracias. Encantados de tenerte aquí. Alejandra Vox, psicoterapeuta especialista en estudios de género, directora general del Centro de Salud Mental y Género. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy buenos días. Bien tratada. Bien tratada, me da mucho gusto. María Antonieta García, médica, sexóloga y psicoterapeuta. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, estoy feliz de estar otra vez en fin de semana. En fin de semana, exactamente, para bien tratarnos. Para bien tratarnos aquí, entre todos. Oiga, pues me gustaría comenzar precisamente pues ahondando un poco en esto. ¿Qué debemos entender por buen trato? ¿A qué se refiere? Porque de hecho es un libro que Fina Sanz escribe y que además este discurso ya lo traía de muchos otros libros y en parte de sus discursos, sus ponencias, generalmente se menciona acerca de ello. Pero la gente le decía, bueno, pero ¿y por qué no ahondas un poco más? ¿Por qué no se hace un estudio especial del buen trato? Pero ¿qué es lo que debemos entender? Bueno, el buen trato como propuesta específicamente de Fina Sanz es todas aquellas acciones, actitudes, comportamientos, pensamientos, todo lo que se relaciona con el estar en bienestar con uno mismo. En general, ella lo que va proponiendo es una revisión de cómo en nuestro discurso y cómo en nuestro discurso y en nuestras acciones todo el tiempo estamos en malestar. Por lo tanto, estamos en sensaciones y en relaciones de maltrato. Y que esto se va construyendo a lo largo de nuestra vida con un discurso que tenemos en la violencia, en la guerra, en el pleito, en el estar por encima de. Y entonces parte de los ejemplos que generalmente ella ponía
en las formaciones que las personas que tomamos la formación de terapia de reencuentro, escuchábamos todo el tiempo de cómo tú hablas de estoy en la lucha, estoy en mi trinchera, desde mi trinchero yo lucho. Y entonces esas palabras que son bélicas, veíamos cómo había muchas cosas de violencia atrás. Y cada una de ellas tenía un sinónimo, un antónimo con el cual podías proponer algo y proponer una acción. Y la violencia por sí misma no tiene un antónimo. No hay nada que sea al contrario a la violencia. Entonces ella decía, bueno, atrás de la violencia, si nosotros la desmenuzamos, hay una serie de maltratos o de malos tratos que nosotros estamos viviendo en lo personal y en lo colectivo. Por lo tanto, para el maltrato sí hay un antónimo que es el buen trato. Solo que, justo como lo decías hace un momento, en el diccionario la palabra buen trato no existe. Entonces, nosotros tenemos que construir un discurso de buen trato, pero no solo el discurso, tenemos que construir toda una serie de ideología y de actitudes que se relacionen con el buen trato. Y Fina trabaja en 3 áreas importantes: el espacio personal, el relacional y el social. Esto es, el que yo me dé cuenta qué está pasando conmigo en lo individual, qué pasa conmigo y en mis relaciones uno a uno, o sea, yo, tú, y qué pasa con las relaciones con la sociedad, en los medios en donde yo me estoy vinculando. De ahí que la propuesta sea un lenguaje de buen trato, así, la palabra junta, para poder tener no solo el lenguaje, sino actitudes, habilidades, comportamientos y formas de relacionarnos con los demás. Y es interesante, escuchaba en una de sus conferencias, en la presentación de este libro precisamente, que ella conoce a un sinnúmero de fotógrafas y fotógrafos y les decía, bueno, a ver, me gustaría una fotografía para ilustrar la portada de mi libro. Y le decían, pues tenemos un montón y todas ellas premiadas. Pero hablaban del dolor, no del buen trato, y hablaban del maltrato y era complicado. Pero bueno, es momento de hacer una breve pausa y regresamos. No se vayan. El amor a uno mismo es el punto de partida del crecimiento de la persona que siente el valor de hacerse responsable de su propia existencia. Viktor Frankl, neurólogo y psiquiatra austriaco, fundador de la logoterapia. Bueno, pues estamos en Facebook Live. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta grabación. Este programa lo vamos a transmitir el martes, hoy es martes 24, el domingo 9 de septiembre a las 11 de la mañana para que lo puedan compartir con todos sus seres queridos. Saludos a Luna Mariana, a Vanessa González, a Sacil Torralba, Margarita Rodríguez Pascual, María Consuelo Vargas Ramírez, Ruth Pérez, Jenny Trejo. Gracias y compártanos sus dudas, sus comentarios acerca de este interesante tema. Vamos a ver lo siguiente. Ahorita está en Facebook. Golpeándolos, no educándolos, no dándoles atención. Puede ser física, a través de golpes, puede ser psicológica también. Pues hay diferentes formas en las que puede uno maltratar a los muchachos. ¿Con violencia física o verbal? Hay gente que no los manda a la escuela, los deja a su libre albedrío. Verbalmente, según nosotros castigándolos de no darles algunas cosas que necesiten, violentándolos y agrediéndolos. Hay varios maltratos, sería el físico y el psicológico. Primero, cuando no se les trata con cercanía, con afecto. No está el padre en la casa, no está la madre en la casa. El niño sufre, la niña sufre. Esa es una forma. La otra es un trato que en lugar de desarrollar la autoestima del niño, tú le bajas la estima. Dices, no eres inteligente, no trabajas bien, no te fue bien en el colegio. Un niño con autoestima, con la cercanía de los padres, va a ser un mejor ciudadano y una mejor persona.
Bueno, pues le agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este sondeo. Vamos a atacar, como bien decía en este bloque, pues el maltrato hacia las niñas, hacia los niños, las y los adolescentes. Pero interesante lo que decía este último señor, donde el padre generalmente está ausente, porque entonces se cumplen estos roles de género, donde él va a trabajar y se convierte en el proveedor y deja la educación entonces a la madre, a las mujeres. Allí podríamos comenzar a hablar de un maltrato, pero bueno, siendo específicos hacia las niñas y los niños, ¿cómo es que se presenta? ¿Cómo hacer la diferencia entre la disciplina y el maltrato que reciben nuestras hijas e hijos? Yo considero que siempre esta parte del buen trato tiene que ver con la educación también. Vivimos en una sociedad que es completamente desigual. La organización social que tenemos es completamente desigual. Una de las desigualdades que podemos ver o más notoriamente o muy continuamente es la desigualdad que existe entre hombres y mujeres, ¿no? Lo que decía, por ejemplo, este testimonio de dejar o yo tengo que ir a trabajar, son ideas que se han ido construyendo socialmente y que nos dicen los hombres tendríamos que hacer esto, las mujeres tendrían que hacer aquello. Y esas ideas relacionadas con el género son una forma de cómo hemos organizado la sociedad, pero también hay otras formas de desigualdad que están invisibilizadas, que están ahí normalizadas. Por ejemplo, la racialización, la distribución de los recursos, que también es otra forma de maltrato, ¿no? Tenemos la discriminación, aparece hacia las personas que tenemos otro color de piel, que somos, por ejemplo, en mi caso, que somos mexicas, que somos de alguna comunidad o que tenemos alguna orientación sexual diferente a la heterosexual, ¿no? Siempre tenemos esa organización social con muchas dificultades en diferencias, marcamos mucho las diferencias, ¿no? Y sobre esas diferencias creamos desigualdades, ¿no? Una de ellas se encuentra en esto de cómo percibimos a las mujeres, a los hombres, y cómo delegamos como en esta parte la responsabilidad de la educación a las mujeres. Y a veces hay una idea tramposa de decir, las mujeres educan, ¿no?, a los hijos, y entonces es como si fuera la responsabilidad únicamente de las mujeres, pero educan los medios de comunicación, educa la escuela, educan los padres con su ausencia también. Exacto, ¿no? eso te iba a decir, educa también la ausencia. Pero entonces, Alejandra, ¿sí es la familia el crisol de donde parte justamente desde el reconocimiento de las emociones, de tal vez la confusión del maltrato, que lo podemos entender desde muy temprana edad como el trato? Ajá. Ni siquiera, y dice Fina Sanz también, está invisibilizado el buen trato y el maltrato está normalizado. Nos parece lo más regular. Sí, bueno, yo creo que sí, esta pregunta que tú haces me parece de suma importancia porque efectivamente la educación de niñas y niños pues va a depender de ese papá y de esa mamá, esté presente o esté ausente. Y también me parece muy importante mencionar que esta educación también se da dentro del ámbito escolar. Entonces, ¿qué va a suceder? Hace un rato que tú me dabas la bienvenida, te dije que me sentía yo bien tratada. ¿Por qué? Porque yo creo que es muy importante aprender, primero, a tratarnos bien nosotras mismas, nosotros mismos. Pero para poder aprender a tratarnos bien, lo tenemos que imitar de algún lado, ¿sí? Es decir, yo tengo que voltear a ver cómo se relaciona mi papá consigo mismo, mi mamá consigo misma, cómo se relacionan entre ella y él, ¿sí? Y cómo se relacionan con las demás personas. Entonces, si yo empiezo a tener como parámetro de buen trato este tipo de, digamos, vínculos de afecto finalmente, entonces es muy probable que yo imite esos vínculos y entonces pueda integrar en mi forma de ser una forma de ser de buen trato hacia mí y hacia las y los demás. Entonces yo creo que aquí digamos que las dos instituciones, ¿no?, digamos, más importantes para realmente lograr tanto el buen trato como el maltrato, ¿sí? Las dos cosas van a depender mucho de lo que aprendamos en la familia y de lo que aprendamos en la escuela, porque una alimenta a la otra. Entonces,
Esto a mí me parece importante porque es verdad, efectivamente es Fina quien hace ya 24 años empieza a trabajar con toda la cuestión del erotismo, el psicoerotismo, y luego, bueno, termina, digamos, aterrizando en este libro que hizo de El Buen Trato como proyecto de vida, que yo me acuerdo que en alguna plática con ella de manera informal le decía yo que además que de ser un proyecto de vida, me parece que se tiene que convertir en un estilo de vida, ¿no? El buen trato. Y luego, además, poder tratar lo que compartía Antonieta, de unir la palabra buen y trato, porque en el diccionario existe la palabra buen y existe la palabra trato. Lo que no existe es la unión, la suma de estos dos. Entonces, ¿quién lo va a tener que hacer? Pues nosotras y nosotros como sociedad. Sí, vamos a tener que decir qué es buen trato, qué es bien tratarse, aunque suene extraño, ¿sí? Sin embargo, tenemos que ir poco a poco integrándolo a nuestra vida, pero también dándonos cuenta de qué recursos tenemos o hemos aprendido a lo largo de nuestra historia por las diferentes formas en que vimos que las demás personas de autoridad y significativas se relacionaban. Y me parece muy interesante que toques esta parte del erotismo, que bien menciona Fina Sanz, y en el buen trato también está. Y tiene un complejo análisis del erotismo en la sexualidad y la relación con el maltrato. Y cómo sería la diferencia cuando existe un buen trato. Esta parte de la sexualidad la vamos a tocar un poco más adelante. Pero sí me gusta lo que tocas porque es desde la infancia precisamente cuando se empieza a formar, cuando se empiezan a dar los primeros brotes, instintos y demás. Ahora, si bien es cierto, y aquí se ha dicho en Diálogos en Confianza repetidas veces, infancia no es destino, sí es lo que estamos aprendiendo. Claro. Y es lo que vamos a reproducir. Y yo regresaría un poco a lo que acabas de comentar, aunque lo toquemos un poco más al rato, que la sexualidad se manifiesta con todo lo que nosotros hacemos, pensamos, creemos, cómo nos relacionamos desde las emociones. Y una parte importante de la sexualidad es el erotismo, esta capacidad personal de generar placer, y no nada más placer de deseo, excitación y orgasmo, sino vivir en el bienestar y en el placer. Regresamos, no se vayan. Ya hasta te conozco la respiración. Así de... Sí. Respiro. Muy bien. Oye, Vanessa González nos dice, la mayoría de las personas nos tratamos mal debido a que así nos trataron. Es un reflejo. Bueno, en la pareja muchas veces encontramos ese reflejo, en nuestras hijas, en nuestros hijos también. Entonces tiene mucho que ver precisamente con esa relación. Mi madre vive conmigo. Bueno, déjenme leerles ahora más, pero ¿qué les parece si entonces más bien vamos al bloque? Fina Sanz, terapeuta y estudiosa del buen trato como forma de vida, explica que el maltrato erotiza a las parejas, pues dice que los seres humanos necesitamos intensidad para vivir y que hay emociones que generan una bioquímica que provoca sensaciones corporales que nos hacen sentir bien, aunque seamos víctimas de violencia por parte de la pareja. Nos podríamos quedar la mayoría de las personas, ¿cómo? ¿Qué acaban de decir? ¿Que entonces el maltrato también me puede agradar y puede erotizarme y puede jugar un papel importante en mi vida sin que yo siquiera lo perciba? Pues sí, pero es que es tan complejo este tema, por eso me encanta y por eso me parece tan importante. Pero déjenme compartirles algunos de los comentarios que ustedes nos mandan a las redes sociales. Mi madre vive conmigo, quiere darme maltrato, pero yo no se lo permito. Le pongo este lindo programa y se calma. Ella tiene 86 años, yo trato de entender y le pido a Dios fortaleza y mucha paciencia para sobrellevar la relación. Bueno, pues a ambos, hago el comentario anónimo, pero a ambos les mando un caluroso abrazo y beso y ojalá la relación pues esté mucho mejor, pero sobre todo que platiquen. Creo que esa es una parte donde el comunicar lo que siente cada uno es importantísimo. ¿Por qué los tratan con desdén, sin paciencia, ignorándolos, quejándose todo el día de los niños y no vemos como seres de luz y maestros de amor puro? Nos dice Adriana Gutiérrez Vega, en el caso evidentemente del maltrato y no el buen trato hacia las niñas y los niños.
Bueno, y sí, es el tema que tocábamos en el bloque anterior. No respetamos, pero como bien decías en un principio, yo creo que no respetamos solamente a nuestros menores, sino a las diferencias, a las distinciones, a lo que no ocupa un lugar en mi vida y en mi pensamiento. Y es diferente a mí, por lo tanto lo tengo que hacer a un lado y además señalar y decir que está mal, como si fuera no sé quién yo, pero solemos ser muy egoístas, ¿no? Y no damos escucha a los demás. Generalmente estamos en una sociedad que nos obliga a cumplir con toda una serie de normas para ser exitosos, para ser los mejores, para poder luchar con los demás, y esa es la palabra, lucha contra lo que sea y pases por encima de quien pases con tal de que tengas un lugar económico, político, social, etcétera. Y entonces el fin justifica los medios. Incluso pasamos por encima de nosotros. Y desde etapas muy tempranas en la casa nos enseñan a que las comparaciones, las críticas, las descalificaciones son algo tan cotidiano que ya no lo percibimos como maltrato. Y dejamos de atender el cuerpo, que es la parte básica de nuestra estructura, la que nos va a decir cuando no nos sentimos a gusto, y entonces nos dicen, cállate, cómetelo todo, siéntate de tal manera y tanto tiempo. Y entonces vemos a los niños y a las niñas que tienen que estar quietos durante una serie de horas y que no los dejamos jugar, que no los dejamos hacer cosas que está en su fisiología en ese momento. Y entonces los niños dicen, ok, no lo dicen como yo lo estoy diciendo, pero su cuerpo así lo va viendo. Lo que ellos me dicen, eso es lo más importante, porque si no, yo voy a ser castigado. O me van a dejar, o ya no me van a querer, y entonces yo tengo que obedecer lo que ellos me dicen. Y dejo de atender las sensaciones de mi cuerpo y hago lo que tú me pides. Por lo tanto, cuando yo ya no quiero comer, sigo comiendo. Cuando yo ya me quiero ir a dormir, no me voy a dormir y sigo trabajando. Entonces paso por encima de mí. Y yo eso no me doy cuenta que son una serie de malos tratos. Ese maltrato que yo tengo conmigo se vuelve tan normal que después un maltrato mayor es el que empiezo a detectar. Hasta ese momento. Ese otro se vuelve a normalizar y llega un momento que nuestras relaciones se vuelven violentas y no nos damos cuenta. Y pareciera que esa es la única forma que tenemos de acceder a las relaciones interpersonales y al amor. Pero ya lo hemos aprendido. Claro. Y decía atinadamente Alejandra hace un momento, Claudio, que esto lo vamos aprendiendo, el cómo se relacionan mamá y papá desde que somos niños, y así tenemos el concepto de pareja. Y ahora lo que agrega Antonieta, muy interesante en el sentido de, también se da un juego de, me la debes ahora tú, me la voy a cobrar después yo ya fallé y ahora sé que te la vas a cobrar. Y se normaliza la relación y es muy violento y no nos damos cuenta. Déjame ir a un sondeo. La pregunta que nuestro equipo de producción realizó fue, ¿crees que en nuestra sociedad se nos permite sentir placer? Vamos a ver qué nos respondieron. Sigue siendo como un tabú en esta sociedad y más aquí en México, como tenemos una cultura un poco cerrada, bueno, es lo que yo percibo, es una cultura un poco cerrada, pero poco a poco yo creo que sí se puede ir dando como ser más abiertos a algo nuevo. Yo creo que sí, pero esta sociedad es demasiado machista y está demasiado ligada a dogmas religiosos que muchas veces hacen que las personas como que repriman la situación sexual en sus cuerpos. Hay muchas restricciones en cuanto a hacer cuerpo, a disfrutar de nuestro cuerpo. Creo que tiene que ver por el aspecto religioso. Pues yo creo que sí, pero yo creo que a las mujeres es a las que les restringen más. Yo creo que todavía hay mucha vergüenza en la sociedad, muchísima. Pero yo creo que nosotros ya estamos más preparados para soltar viejos tabús. En el tema sexual creo que se ha dado un gran avance, aunque si vas a las afueras, en todos los estados, la República y todo ello, sí hay mucha represión todavía. Entonces es un cambio que se va a dar poco a poco, pero vamos bien. Pues es que cada cabeza es un mundo y dependerá de la educación, la cultura, el país en donde te encuentres, en fin, de muchos aspectos. Lita Rodríguez nos dice, pasó por encima de mí. Me aclaró mucho lo del automaltrato y como bien dicen, pues es que si no sentimos, si no nos permitimos vivir el placer de forma individual, ¿cómo lo vamos a hacer en pareja? Y darse cuenta que no nos permitimos el placer es difícil.
Ahora en pareja e identificar el maltrato es más complicado todavía. Claro, porque el buen trato, como lo maneja Fina Sanz, es un proceso. No es algo que se pueda, no es algo tangible, sino es algo que se tiene que trabajar continuamente. Ella es ese proceso de búsqueda de placer y búsqueda de bienestar mío y en relación con las demás personas, ¿no? Una vez que estoy en esa búsqueda de quién soy yo, qué me hace bien a mí, qué me da placer, me da gusto escuchar que la gran mayoría asocia el placer con la sexualidad, pero no necesariamente es la sexualidad. Hay muchísimos placeres donde nos encontramos, donde respiramos, donde vemos, sentimos, es ese contacto con nuestros sentidos y con esa manera de vivirnos de otra manera, ¿no? Porque hablábamos un poquito sobre esta organización social, algo que también toca Fina dentro de su análisis del maltrato, es que estamos configurados en una sociedad que tiene una tradición judio-cristiana, ¿no? Y esa tradición judio-cristiana valora más el sufrimiento que el placer. Si yo llego tarde, por ejemplo, a trabajar y digo, ay, se me hizo tarde porque mato al perro o a la abuelita, ¿no? Es que se me murió la abuelita, el clásico pretexto, ¿no? Me van a decir, ay, pobrecito, ¿no? No es lo mismo si yo digo, ¿qué creen? Es que me levanté tarde porque era tan rico el calorcito de mi cama, ¿no? Lo van a catalogar como, híjole, qué flojo, ¿no? O estaba yo en la regadera y pues, se me antojó masturbarme en la regadera, ¿no? Lo van a ver como, qué sucio. Ahí lo dejamos para que la gente imagine. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Esta facilidad, están viendo el programa desde la regadera, bueno, pues salud. Y ahorita continúas entonces con este concepto que nos decías, Claudio. Sí. Bueno, nos dice Monse, mi padre es machista, le hablaba muy feo a mi mamá, así que desde niña me dije, nunca me voy a casar, querían educarme para ser la mujer de la casa, pero no me dejé. Ahora que tengo mi pareja, para nada es machista, es súper cerrado ese círculo. Ok, muy bien. Sí, claro. Ya cerró. Las emociones son innatas. Venimos equipados para sentir. ¿Cuáles son estas emociones? Son el miedo, el afecto, la tristeza, el enojo y la alegría. Cada una de las 5 emociones tiene un objetivo de supervivencia. Pero claro, lo importante es dejarnos sentir. Y estamos en una cultura donde el mensaje es no sientas. Si hacemos caso a ese mensaje, corremos el riesgo de deshumanizarnos. Y de perder una herramienta importantísima para saber qué es lo que necesitamos. ¿Qué quiero decir con esto de las necesidades? Por ejemplo, si yo no contacto bien mi miedo, no voy a saber cuando necesito protegerme. Si yo no contacto bien mi afecto, no voy a saber cuando me hace falta vincularme. Si yo no contacto bien mi tristeza, no voy a saber cuándo retirarme. Si yo no contacto bien mi enojo, no voy a saber cuándo poner límites. Y si no contacto bien mi alegría, voy a tener la pila baja. Bueno, pues le agradecemos mucho a Miriam Muñoz por esto tan interesante, pero perdón, en el bloque anterior, Claudio, te interrumpí abrupta e implacenteramente. En la regadera. En la regadera te quedaste además. Sí. No, decíamos que estamos construidos como en esa idea judio-cristiana donde se valora más el displacer, ¿no? El dolor es más valorado que el placer, ¿no? Que el bien vivir. Y tenemos esa organización social que nos dice el displacer es lo primordial dentro de esta sociedad y nos va alejando de las cosas que en verdad nos hacen vivir, sentir, estar, ¿no? Algo que me llamaba la atención también de ahorita de la cápsula que veíamos es cómo también le damos más valor, por ejemplo, en esta tradición judío-cristiana también hay una separación de la mente y el cuerpo, que ha sido abordada por mucho tiempo en la academia, en muchos espacios, ¿no? Esa separación, te dicen piénsalo bien, pero no te dicen siéntelo bien.
como si todo estuviera relacionado con nuestra forma de pensar. En lugar de sentirlo, de vivirlo, de experimentarlo, nos dicen piénsalo, ¿no? Y a veces nuestro pensamiento no es lo más correcto, ¿no? Lo más que nos va a dar los resultados, ¿no? Sí. Y es que, aprovechando esto que dices, también Fina Sanz dice, bueno, esta erotización, y corríjanme si estoy comprendiéndolo mal, pero no tiene que ver forzosamente con lo genitalizado, es decir, la sexualidad la limitamos y creo que ahí es donde entra el pensamiento y dejamos por un lado las emociones y las sensaciones, el sentir, porque está regido por la sociedad. Pero ¿a qué se refiere entonces Fina Sanz con el buen trato y la erotización o el maltrato y la erotización, pero que no tiene que ser solamente pensado en lo coital, en la parte sexual solamente? Sí, lo que pasa es que Fina, dentro de su propuesta, habla de algo que tiene que ver con la globalización del placer. ¿Sí? Es decir, que efectivamente, como dice Claudio, generalmente se nos ha enseñado a enfocar el placer exclusivamente en los órganos genitales, ¿sí? Y entonces la propuesta de globalizar el placer implica justamente llevarlo a todo nuestro cuerpo, y no solamente, yo aquí sumaría una cuestión que me parece conveniente, que no es solamente a nuestro cuerpo, aunque entiendo que es una parte importante porque es ahí donde lo sentimos, sino también a nuestras actitudes, ¿sí? De hecho, por ahí hay otros autores que proponen también cuestiones de buen trato, y que hablan incluso de que el buen trato tendría que estar presente en todas nuestras etapas de vida. Es más, incluso desde antes de nacer, ¿sí? Es decir, si esa mamá y ese papá, si es que están, o esos dos papás que van a adoptar a un niño, una niña, o esas dos mamás que han decidido tener una niña o un niño, desde esa etapa empiezan a mandarle mensajes positivos a ese bebé o a esa bebé, ya empieza ese bebé o esa bebé a recibir mensajes de buen trato. Entonces se habla después de la infancia, de la adolescencia, de la etapa adulta. Es más, el buen trato en la vejez es sumamente importante, claro, porque además estamos en una sociedad en donde apenas está empezando algunas personas a trabajar desde un lugar de respeto hacia las personas adultas mayores. Entonces, esta parte global, de globalizar el placer, implica que justamente no lo focalicemos exclusivamente en el placer sexual, sino no simplemente en el hecho de que yo te dé un abrazo, estamos hablando de buen trato. El hecho de que yo te dé una palmada, estamos hablando de buen trato. O sea, ya el contacto también tiene que ver con el buen trato. La forma en la que yo te hable, si te hablo de manera respetuosa, de manera pacífica, ¿sí? Estoy hablando y creando un ambiente de buen trato. Entonces, el buen trato, por eso es que me parece sí importante hablar del cuerpo. Sin embargo, yo lo plantearía que va, además del cuerpo, unido a un poco más allá. Es decir, a nuestras actitudes con relación, insisto mucho, a mí misma y a las personas que me rodeen. Nos dice Josefina de Honor, el maltrato es no ser por ser aceptado en esta hipócrita sociedad. También por otro lado, su programa es siempre muy interesante. Tengo desde niña viéndolo. Hoy les escribo para hacer la observación de que su discurso y aportaciones se perciben cortadas. Hoy ya no alcanzo a leer bien aquí, pero bueno, ahora lo leo correctamente. Pero me quedo pensando con esto que me dices. Yo recuerdo que mi mamá, a su vez, le decía a su mamá, un hijo o una hija se empieza a educar desde 20 años antes, porque es el concepto más o menos que tú tienes ya en ese entonces de niñez, de cómo quieres que sea para tu hija, para tu hijo, qué es lo que quieres alcanzar, para qué quieres o deseas ser madre o deseas ser padre. En fin, son conceptos que vas creando desde antes. Creo que parece un poco el tener como esta conciencia de... Pero a ver, ¿cómo podemos identificar de forma individual? Yo en la actualidad me maltrato o me bien trato. ¿Qué tendríamos que preguntarnos para ubicarnos en dónde estamos cada una y cada uno? Yo creo que la primera pregunta tendría que ser, para mí, yo cómo me vivo
en el maltrato. Para mí, ¿qué es el maltrato? Y entonces cuando yo comienzo a ver cuándo me siento yo maltratada, empiezo a describir cosas de cuándo me siento maltratada. Y casi siempre lo primero que surge es el maltrato que yo recibo por alguien más. Cuando me gritan, cuando no me hacen caso, cuando me hacen una cara fea, etc. Y poquito a poquito, cuando se me acaban lo de afuera, empiezo con cuando yo no me atiendo, cuando no me doy tiempo para comer a mis horas, cuando me aguanto para ir al baño, cuando yo no me hago caso y quiero ir al cine. Y entonces las personas empiezan a preguntarse y a ver que también ellas están maltratando. El maltrato y la violencia, como están muy de la mano, es muy importante que nosotros nos lo estemos preguntando todo el tiempo. Cuando ya tenemos ese desglose, ahora podemos hacer el paso a, con esto, ¿cómo me bien trato? Claro. Bueno, pausa y volvemos, no se vayan. Interrumpidas y se pone el ver más, entonces ahí se me mueve y es donde me perdí. Pero bueno, la voy a retomar. Este es un comentario de Cherry Boom Hutchins Golightly. Bueno. Entonces, ahora, Cherry, te retomo durante el programa. Bueno, nada más regreso contigo porque tiene que ver justo con el lenguaje incluyente. Claro. Que dice que tiene viendo el programa mucho tiempo y que no le gusta esta nueva forma. Pero fíjate cómo lo vamos a relacionar, porque me pareció, y apenas lo estaba leyendo y dije, por ahí va, se los voy a proponer. Sí. ¿Cómo no identificar en el lenguaje a las mujeres esto que le parece chocante, que ya lo hemos tocado aquí varias veces? Varias veces nos ha tocado. Que les parece chocante a muchas personas, cómo es justamente invisibilizar y maltratar a las mujeres, exacto, ¿no? Claro. Y al sexo femenino. Así es. Bueno, y a la raza humana, o sea, porque ¿cómo puedo saberme y comprenderme yo solo en la vida? Sí, claro. El buen trato es la práctica consciente de hacernos cargo de nuestro propio bienestar a través de las cosas pequeñas, que dependen de nosotros y nosotras, y agradecerlas y agradecernos el propio cuidado. El cuidado que tenemos con nosotras y nosotros mismos, que es en parte lo que estabas diciendo en el bloque anterior, mi querida Antonieta. Te interrumpí porque se nos venía la pausa encima. Sí, cuando nosotros empezamos a identificar cómo estamos en un ambiente de maltrato, también vemos que nosotros estamos reproduciendo el maltrato con nosotros y nosotras mismas. Y eso nos da una posibilidad de poder cambiar. Esa es la parte más importante de esto, que empezamos a tener como si fueran luciérnagas, ¿no? De lucecitas, donde nos dicen, estoy dejando de comer a mis horas. Pues, ¿cuál sería un buen trato? Comer a mis horas. Estoy dejando de dormir bien, pues entonces mi buen trato va a ser acostarme más temprano. Dormir bien, lo tendríamos que desmenuzar, claro, ¿no? Acostarme más temprano, dormir, prepararme para dormir. O sea, hay una serie de actividades que sí puedo hacer conmigo y con los otros. Si yo detecto cómo me estoy maltratando, también tengo que empezar a ver cómo yo maltrato a los demás, porque también esto se reproduce. Lo mismo que yo permito que me hagan, hago lo mismo con la otra persona. Y simplemente preguntémonos, ¿estamos criticando, juzgando, vejando, manipulando, comparando a alguien? Si nosotros decimos sí en algún momento, ahí hay muchos malos tratos, muchos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos una posibilidad de poder cambiar y poder hacer algo propositivo para mejorar nuestras relaciones interpersonales. Y aquí me iría un poquito más allá. Bien decía Alejandra hace un momento
que esto tiene que ver también con las emociones y también con las relaciones con los demás, pues claro, cuando nosotros, yo me bien trato a mí, yo te bien trato a ti, estamos en este colectivo donde nos estamos bien tratando, por supuesto que esto tiene que dar un fruto y volverse como una ola expansiva de buenos tratos, hasta que nosotros logremos llegar justo a la Real Academia de la Lengua Española que nos pueda poner ahí la palabra buen trato, porque muchos ya lo estamos utilizando, pero no solo eso, a que esto llegue a las políticas públicas donde se trabaje justamente en las escuelas para que los niños y las niñas aprendan a expresar libremente sus emociones, a no permitir que toquen su cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esto tendrá repercusiones muy importantes si seguimos trabajando. Por supuesto. Y mencionabas a la Real Academia de la Lengua Española, que no reconoce la palabra buen trato, como tampoco reconoce el lenguaje incluyente. Es un tema que varias veces hemos tocado aquí en Diálogos en Confianza. Justamente el comentario que yo les leía en el bloque anterior, luego viene un apartado donde dice, y sobre todo en los teléfonos inteligentes, ver más, para que no se haga tan extenso, a menos que tú lo quieras leer. Y ahí me saltó el comentario, ya no lo pude seguir leyendo, pero lo vuelvo a compartir. Cherry Boom Hutchins Golightly nos dice, su programa es siempre muy interesante y tengo desde niña viéndolo. Hoy les escribo para hacer la observación de que su discurso y aportaciones se perciben cortadas por darles cabida al nuevo vicio de decir niños y niñas, todos y todas. Las palabras que generalizan son incluyentes sin tener que aclarar o usar las opciones que no son del todo correctas. Los adjetivos también pueden ser neutros, contentos y contentas. No es necesario. ¿Por qué sí es necesario? ¿Por qué es bien tratar justamente al lenguaje, primero, pero después a quienes nos estamos refiriendo? Porque si la palabra y el trato o el buen trato no la mencionamos, no existe, está invisibilizado. Lo mismo en el lenguaje. ¿O tú qué opinas de esto, mi querida Alejandra? Bueno, pues ya nos ha tocado compartir juntos, Oscar, este tema también de lenguaje incluyente. Incluso me llama la atención que la persona que da el testimonio dice que ve los programas desde niña y me sorprende que no haya visto muchos de esos programas donde hemos tratado el tema del lenguaje incluyente. Y por supuesto que tenemos que trabajarlo y vamos a seguir diciendo, aunque la Real Academia de la Lengua haya dicho el no a todas y todos o a esta posibilidad de buscar la palabra buen trato, tenemos que seguir trabajando, crear un movimiento lo suficientemente, como dice Jean Shinoda Bolen, ¿no? De una masa crítica suficientemente fuerte para poder hacer un cambio y poder mencionar justamente a las mujeres, porque una forma de maltratarnos y de no bien tratar a la mujer es invisibilizarnos a través del lenguaje. Y también el lenguaje es el vehículo a través no solamente del cual se nos invisibiliza, sino a través del cual discriminamos, insultamos, torturamos, lastimamos. Entonces, por supuesto que el tema del lenguaje va a ser un lenguaje que al menos en espacios como este, que es Diálogos en Confianza, se seguirá trabajando desde un lugar incluyente, aunque nos cueste más trabajo, aunque nos dé más flojera y aunque nos parezca incluso que es una repetición de una postura que en algún momento lo platicamos, ¿sí? Yo me acuerdo que en algún programa yo dije que desafortunadamente un expresidente manoseó el lenguaje al no decir realmente por qué quería decir mexicanas y mexicanos. Exacto. La realidad es que no lo hizo por visibilizarnos, lo hizo simplemente porque quería tener ciertos votos que desafortunadamente parece que sí obtuvo, ¿no? Pero no lo hizo desde un lugar consciente y convencido, ¿sí?, de que tenemos que mencionarnos, porque bien lo decimos todas las feministas, lo que no se nombra no existe. Por eso es que lo hacemos y espero que, bueno, esta respuesta le sirva a la persona que hizo favor de dar su opinión y, bueno, finalmente también respetamos a aquellas personas que no lo quieran hacer. Sin embargo, tenemos un gran movimiento feminista desde muchos años donde estamos luchando mucho por el lenguaje incluyente. Exactamente, no es una crítica a las personas
personas que se expresan de otra forma, de otra manera, es válida. Aquí lo que hacemos en el programa es dar precisamente estos conceptos, qué es lo que se busca y una apertura en la conciencia para la equidad justamente del género y de toda la sociedad, sin ánimos desde luego de afectar absolutamente a nadie. Por el contrario, tomar en cuenta la opinión de todas y todos. Y sabes que, perdón, nada más cerrar nada más. Yo diría que justamente el lenguaje incluyente nos va a permitir una forma para no maltratar. Así es. Sí, entonces, si logramos ver el lenguaje incluyente, entre otras actitudes y formas de relacionarnos, si logramos utilizar el lenguaje incluyente, vamos a poder contribuir al buen trato. Esa parte me parece sumamente importante recalcarla. Perdón por y este punto me parece importantísimo porque entonces... Perdón por la interrupción, hablando de buen trato. Porque la siguiente pregunta sería, ¿por qué no aceptamos en ocasiones el buen trato? A veces, de verdad, ni a nosotros mismos nos la damos, pero también porque no lo aceptamos. Creemos que también entonces eso nos compromete, porque si tú me tratas bien, yo me estoy obligando en el interior a algo contigo y tal vez esa es una relación o una deuda que yo no deseo en mi vida porque tendré que pagarla tarde o temprano. Pero bueno, se nos viene el corte encima, entonces por eso me extendí un poquito para que no te caiga otra vez la pausa, pero regresamos de esta misma. Cerrar la idea. Muy bien. Yo lo que quería decir era un poco como este es un ejemplo de cómo normalizamos y cómo institucionalizamos el maltrato y la invisibilización hacia los grupos, hacia los grupos que no necesitan ser visibilizados, ¿no? Que han sido invisibilizados, ¿no? Claro. Sí, claro. Los grupos Entonces, de no lo habla sexual, y además se le da una explicación científica, ¿no? Sí. Deberías verte mejor. Creo que hoy no me fue bien en la escuela. Vístete mejor. No sirvo para esta materia. Come mejor. Pues a veces digo, ay, pues es que estás mal o necesitas más esto. Sigues haciendo lo mismo por ejemplo, en tu persona. Haz ejercicio. A veces comparándome con los demás en algunas cosas, así como que, ay, a ella sí le sale mejor y a mí no, o así. Entonces ahí siento que a nosotros mismos a veces nos damos la autoestima baja. Soy bueno, no soy feo. Puedo realizarlo, puedo hacerlo. Si los demás pueden, yo también puedo. Yo puedo. No te detengas, lógralo. No te rindas. Que sí puedo. Que aunque no soy bonita, pero me siento bonita. En la mañana lo primero que hago es ya no juzgarme en mi físico tal cual, ¿no? Tal cual yo soy, me amo así como soy. Yo creo que con el tiempo he enseñado ya con la madurez, he aprendido a quererme, a valorarme y a respetarme. Pues yo en esta mañana quiero decirles que qué bonito panel hoy en el de Diálogos fin de semana. Pero nuevamente te quedabas con la palabra, mi querida Antonieta, así que adelante. Bueno, un poco nada más era para retomar el comentario anterior, como con el lenguaje y cómo nosotros justificamos la invisibilización de las mujeres, de las niñas, de las personas homosexuales, bisexuales, etcétera, a partir de no nombrarlo. Y entonces hay una justificación, ya sea lingüista, ya sea científica, ya sea religiosa, pero siempre hay algo que justifica y que ampara esa invisibilización de las personas, pero además el maltrato. Por lo tanto, se normaliza y cuando nosotros lo vemos decimos, mira, pues lo que pasa es que tú estás mal y podemos empezar a atacar a las personas con un argumento pseudocientífico que nos da la posibilidad de seguir reproduciendo el maltrato y la violencia y seguir discriminando. Ahora, decía yo en el bloque anterior, Claudio, que a veces por no endeudarnos o no sentir que yo a la otra persona tengo ya un compromiso, preferimos no aceptar el buen trato y entonces nos llevamos una relación más o menos ríspida. Claro, porque también nos han enseñado que si tú me das algo de buen trato, algo quieres, ¿no? Algo querrás conmigo. Tu interés es otro. Sí, ¿no? ¿Qué me vas a pedir? ¿No? Está ahí.
Y esta parte del lenguaje también tiene que ver mucho con esto, ¿no? Hablábamos un poco cómo esa invisibilización de las mujeres, pero también de la otredad, ahora que también se propone el les, por ejemplo, ¿no? Buenos días a las y los y les, ¿no? Entonces, de repente ahí se escandaliza a todo mundo. Pero si hablamos de esta propuesta del buen trato y que está entre esos aspectos, el social, el relacional y el individual, el lenguaje es fundamental para relacionarme contigo. Si no te nombro, ¿no? ¿Cómo existir? No existes, no hay una posibilidad de que podamos comunicarnos desde el buen trato. Entonces también esa parte de crear la palabra, por ejemplo, de poderte decir, es pensarnos también, ¿cuántas veces al día le puedo decir a alguien cosas bonitas? Si salimos a la calle podemos encontrar miles de formas. Una vez hicimos algún ejercicio con unas alumnas, alumnos míos, que salíamos a la calle y contábamos cuántas formas de maltrato había, ¿no? Nada más en la calle. Estaba el claxonazo, la mentada, bla, 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 bla. ¿Y cuántas veíamos de buen trato? Eran mínimas. Y contamos fácil como 100 de maltrato, ¿no? O sea, decir inclusive el buenos días es una forma desde el lenguaje de desearte algo bueno, de desear que este día sea bueno para ti. A lo mejor estás pasando por cosas dificultosas, etcétera, pero estoy deseando que hoy sea un buen día para ti, ¿no? ¿Cómo recuperar entonces toda esta parte de la cultura que yo recuerdo, por ejemplo, en muchas poblaciones todavía persiste, existe, y lo celebro mucho? En las grandes ciudades, un buenos días de una persona completamente desconocida, por el contrario, como bien decías tú. Me da miedo. Me va a dar miedo, me dice, ¿qué quiere este? O sea, ¿por qué se acerca a mí? Hazte para allá, estás rebasando mi espacio mínimo de seguridad, entonces no te deseo aquí. ¿Qué es lo que podemos hacer? Ya nos decía Antonieta, ya pudimos identificar entonces si nos maltratamos o nos bien tratamos y lo mismo a las demás y los demás. Ahora, ¿qué hago para corregir si, como dice Claudio, mi mayoría del trato es el maltrato a diferencia del buen trato? ¿Cómo cambiar las cosas? Sí, bueno, no es sencillo porque justamente traemos súper arraigada esta cuestión de desconfiar, ¿sí? Porque a mucha gente les enseñan incluso a desconfiar de la otra persona, ¿sí? Entonces, yo creo que es todo un proceso de observación, de autoobservación, desde mi punto de vista, primero que nada, de autoconocimiento y reconocimiento, porque también tengo que ver, a ver, qué cosas me gustan de mí, qué cosas me gustan de mi forma de ser, de mi forma de hablar, de cómo luzco, ¿sí? De cómo soy con las demás personas, ¿sí? Qué cosas me agradan y poderlas tener presentes, no desde un lugar, porque eso es bien importante también que quede claro, que no estamos hablando desde un lugar necesariamente ni egoísta, ni soberbio, ni presuntuoso, sino desde un lugar de reconocimiento y sobre todo de dos cosas importantes, valoración y validación de mi persona. Entonces, si yo empiezo a darme cuenta de que me gusta, por ejemplo, la forma en la que saludo a la gente, la forma en la que le hablo a mi pareja, la forma en la que trato a los vecinos, a las vecinas, entonces yo voy a decir, me gusta esa parte de mí, me gusta que soy capaz de frenarme para que una persona cruce la calle, sea una persona adulta mayor, sea una mamá y un papá con su hijo, sea un hombre de la edad que sea. Entonces, yo creo que es una parte de un ejercicio muy importante de estarnos observando y de empezar a hacer cambios en esos patrones que quizás aprendimos, si es que así fue, ¿sí? De maltrato. Entonces yo creo que es un trabajo primero que nada muy personal para que después de lo personal se pueda llevar hacia lo social, hacia aquel que tengo al lado, aquella que tengo al lado y hablar desde un lugar amable, desde un lugar de respeto y desde un lugar pacífico. Bueno, tenemos un minutito para sus conclusiones. Ok, yo más que una conclusión me gustaría dejarles como una tareita a las personas que nos ven y es que se paren frente al espejo y se miren y se digan algo lindo, que se sonrían y que durante toda la semana busquen darse un regalito placentero. Y esto que sea algo para los sentidos, para el gusto, para el tacto, para la vista, etcétera, y que lo disfruten mucho. Muy bien.
Claudio. Creo que también, siguiendo con las tareas, que al final de cuentas el buen trato es una tarea de vida constante. Estamos bombardeados de miles de cosas, de maltrato, pues es un constante darnos cuenta. Entonces, dentro de estos ejercicios de dejar tarea, pues es también saber que en estos 3 espacios, el personal, el relacional y el social, es qué ejercicios de buen trato puedo hacer conmigo mismo, en mis relaciones y para mi sociedad, ¿no? Pues yo quiero agradecerles enormemente el que hayan compartido con nosotros este programa, este tema tan interesante. Les agradecemos mucho a ustedes que están del otro lado de la pantalla. Ojalá se hayan sentido bien tratadas, bien tratados, y los esperamos pues la próxima semana. Bueno, toda la semana hay Diálogos en Confianza. Así que les vaya muy bien y hasta muy pronto.